Buenas noches, estimados colegas, corrosionistas, ingenieros, técnicos, aprendices del mundo del universo de la corrosión. Hoy nuevamente me conecto con ustedes para tratar un tema referente a los casing en cruces de carretera. Estos casing ampliamente utilizados. Cuando digo ampliamente es que ya varios custodios, dueños de instalaciones ya no aplican estas metodologías de reforzamiento en cruces de carretera, ya que a futuro esto pasa a ser un serio problema de integridad mecánica. Lo vamos a ver más adelante a detalle. Los casing en cruces de carretera consistían en un tubo de mayor diámetro que se colocaba por fuera de las tuberías que nosotros operamos. Estoy hablando de gasoductos, oleoductos, de manera de que ese tubo exterior o esa camisa exterior soportara las cargas dinámicas. Esos esfuerzos longitudinales fueran absorbidos por estas camisas. En la etapa esto siempre es implementado en las etapas de construcción. Era una solución desde el punto de vista de integridad mecánica. Sin embargo, para los constructores era una solución mecánica, pero para los corrosionistas esto pasaba a ser nuestra próxima pesadilla. ¿A qué me refiero yo con esto? Que estos sistemas o estos dispositivos representan una barrera contenedora o un obstáculo para que las corrientes de protección catódica lleguen hasta las tuberías y por ende pues pasan a ser un problema. ¿De qué están compuestos estos casing? Estos casing están compuestos, bueno, evidentemente de un tubo metálico. Normalmente siempre su longitud estaba entre los 10, 20 metros, dependiendo de la vía. Normalmente estos cruces de carreteras en donde hay alto tráfico vehicular, de trocas, leandolas, transporte pesado. También es muy común verlos en cruces de ferrocarriles, trenes. Y normalmente están compuestos de unos venteos antes del inicio del cruce y después del cruce, es decir, aguas arriba y aguas abajo se instalan unos tubos de venteo, y dentro de ellos habían unos espaciadores o centralizadores que en teoría tenían que impedir de que ese casing hiciera contacto metálico con el tubo que estuviésemos operando, para evitar el corto, un casing en corto. En los extremos se instalaban unos sellos unos sellos impermeables para impedir de que penetraran líquidos presentes en el subsuelo, en la tierra, de manera de que no se propiciaran escenarios de corrosiones aceleradas. Siempre va a estar presente los fenómenos de corrosión acelerada por el simple hecho de que tenemos ya presente el fenómeno de diferencial de concentración de oxígeno, y este es un elemento que propicia y acelera los procesos corrosivos. Algunos operadores o dueños de instalaciones rellenan estos espacios con líquidos, con geles, con espumas para eliminar ese diferencial de concentración de oxígeno, pero son diferentes tipos de soluciones que busca cada quien, ¿no? Estos casing, el problema en los casing también es bien considerado en la Asociación Internacional de Ingenieros en Corrosión. Me refiero a NACE International. NACE también en sus prácticas recomendadas pues indica de que se deben hacer soldaduras en cables en las tuberías principales y también en los casing para ser monitoreados los niveles de potenciales, verificar a través de mediciones de resistencia eléctrica si hay presencia de cortocircuitos. Esto sirve antes, durante y después de la instalación de los mismos. Es bastante común ver unos postes de mediciones, test point o test box, para que los inspectores o técnicos hagan sus mediciones respectivas y hagan su documentación desde el punto de vista de integridad mecánica, como un plan de gerenciamiento de integridad. Traigo a cotación este tema porque a mi apreciación son temas bastante pasados por alto.
y, y les traigo una experiencia propia, en donde en una ocasión yo iba retornando de una inspección en los corredores de tubería, y cuando iba llegando a mi planta, veo en uno de los venteos, de los cruces de carretera que teníamos nosotros, había como un cambio de densidad. Evidentemente nosotros transportamos líquido de gas natural, LGN, y estos líquidos pues son gases inoloros, no son percibidos por el olfato humano, ya que no se les inyecta mercantano. El mercantano lo inyectamos nosotros cuando vamos a hacer despachos a nivel residencial o industrial, para que sea detectado a través de ese olor característico de huevo podrido. Y esto en cambio en líneas de transmisión pues no se puede detectar de esa manera. Tuve que llegarme a sala de control, hablé con el jefe de guardia que estaba en el momento, le pregunté si tenía un explosímetro que me lo facilitara, y me dirigí a verificar en la boca de visita para verificar si teníamos una pérdida de espesor metálica. Al corroborar eso, verifico, discúlpeme que es mi hijo, pero bueno, ahorita no lo puedo atender. Verifico que teníamos la presencia de fuga, no era una fuga masiva, era una fuga de gas. Le consulto al jefe de guardia qué presión estamos manejando en ese momento. Me indicó, mira, tenemos una presión X, solicité que bajara a la mitad la presión. Hay algunos detalles que no los puedo suministrar por temas de confidencialidad. Inmediatamente él se alarmó y inclusive me indicó, mira, yo para bajar 10 PSI necesito una hora para bajarte 10 PSI, y tú me estás pidiendo X cantidad, y eso involucra casi 2 días para bajar las presiones, de 2 a 3 días. Fuimos hasta la zona, verificamos de que teníamos esa situación presente, de que teníamos una fuga pasante, y se activó un plan de contingencia. Esos planes de contingencia pues involucran reparaciones de emergencia, donde tuvimos que recurrir a hacer un desvío, un hot tapping, para hacer un desvío temporal y poder hacer la reparación oportuna. Ya voy a empezar a entrar en detalles de mi experiencia personal, y aspiro y espero de que esto sea extrapolado de situaciones que se les pueden presentar a ustedes, señores dueños de instalaciones, custodios, operadores, que implantamos planes de gerenciamiento de integridad. Por favor, no obvien estas indicaciones que nos dan los reportes especializados, tales como del CBG, mediciones de gradiente por corriente directa, el PCM, que son pulsos modulados de corriente, las corrientes instrumentadas, los famosos chanchos o marranos, PIC, en donde nos dan indicaciones de pérdida de espesores metálicos tanto internas como externas. Toda esta congruencia de técnicas pues nos dan los indicios necesarios para actuar de manera oportuna, y no esperar que se presenten este tipo de incidentes no deseados, en donde manejamos productos de alto poder calorífico, y cuando tenemos fugas masivas, los resultados son impredecibles e inclusive hasta catastróficos. Entonces, por esto hago este llamado de reflexión, y ojalá sirva este caso o estos ejemplos que voy a mostrar, un caso que nos pasó a nosotros, que mi intención es transferir estas experiencias y conocimientos para que también les sirva a ustedes de utilidad para ese tipo de decisiones gerenciales necesarias para solicitar los recursos mínimos que se necesitan para atender este tipo de situaciones y evitar pues incidentes a gran escala. Por acá entonces les voy a mostrar, después que detectamos que teníamos una fuga pasante, procedimos a hacer una excavación para poder descubrir las tuberías. Acá estoy hablando de que tuvimos que hacer casi 70 metros de reemplazo. Esto era una vía de alto tráfico, era un corredor compartido. Fíjense que hay otras tuberías de otros operadores,
Esta tubería tenía como 50 centímetros separados de la nuestra y esta otra tenía como tal vez 1 metro, entonces no era una reparación fácil. Había custodios operacionales de otros ductos, oleoductos, gas metano, entonces bueno, evidentemente tuvo que haber una convergencia de custodios para que se pudiera ejecutar este tipo de trabajo. Como les comenté, aquí tuvimos que hacer un hot tapping, no podíamos parar la transmisión de productos, ya que la paralización de este tipo de productos, de transferencias, en nuestro caso era una planta de procesamiento, entonces esto involucraba que teníamos que llamar a extracción, plantas de extracciones, señores, paren, no nos envíen, no podemos manejar el flujo. Estamos en altos niveles, tenemos que recircular, tenemos que llamar a la gente de producción, señores, no nos siguen enviando productos, porque normalmente siempre el gas que nos envían a nosotros es gas asociado, es decir, sale crudo y gas a la vez. En ocasiones hay que mandar cerrar pozos, no todos tienen la flexibilidad operacional de desviar o recircular o quemar los productos de manera segura. Y por lo tanto pues estamos hablando de alto impacto en la cadena de valor. Cadena de valor desde el punto de vista del negocio como tal. Cuando hicimos las excavaciones en los extremos, el antes y después de los cruces de carretera, detectamos pues que los sellos, las gomas, que tenían que tener una función de impermeabilidad, ya estaban fracturadas, ya estaban envejecidas, degradadas, no estaban cumpliendo con su función y evidentemente pues el ingreso de los líquidos no había ninguna restricción al momento. Aquí pueden ver el detalle de que el tubo no estaba centrado. Tentativamente parecía que estaba en corto, las mediciones pues así lo indicaban. Los centralizadores no eran los apropiados, no eran la medida que el tubo requería y por ende pues no estaba centrado. Y esta situación, estoy hablando de una tubería de 30 años, así que hace 30 años fue instalada y bueno, también hay otras situaciones que fueron permitidas. Pues esto no debió haberse permitido, el custodio que estaba allí no debió haber aprobado ese tipo de trabajo, pero indudablemente pues no puedo hablar por los responsables de años anteriores. Seguimos con las excavaciones. Fíjense que acá pues los sellos se veían bastante degradados, deteriorados. Los cables de protección catódica también ya estaban también deteriorados. El venteo, que es este que está acá, estaba bastante severamente corroído. Ya no se sostenía ni por su propio peso. Acá vemos ya el venteo colapsó con su propio peso. Desde el punto de vista de integridad mecánica se desintegró por la corrosión. Estoy hablando de tuberías que tenían 30 años de operación, no tenía protección catódica, tampoco el casing. Esto normalmente siempre cuando se diseñan sistemas de protección catódica y cuando se construyen las tuberías, siempre a los casings se le pone también protección galvánica. Es decir, se colocan entre 4 a 6 ánodos antes del cruce y después del cruce para solamente proteger el casing. Sin embargo, vuelvo e insisto, los casing para los corrosionistas es una pesadilla porque son una barrera para la tubería principal y pasa a ser un problema ahora para nosotros de integridad mecánica. Cuando estábamos en este proceso de excavación, pude colocar la cámara en uno de los bordes y hice esta toma y me llamó poderosamente la atención esta situación. En el momento que lo hice, yo decía, no puede ser que esta zona no tenga revestimiento protector, todavía tenía esa duda y no podía estar seguro hasta que sacáramos todo y poder evaluarlo, ¿no? Este es otro enfoque, otro ángulo donde hice la misma toma y sí, efectivamente podía observar que no había revestimiento protector y esta era otra desviación de construcción que ocurrió ahí y no debió haberse autorizado o permitido esto. Y acá
Acá estábamos terminando de hacer las excavaciones pertinentes, las condiciones de las soldaduras exotérmicas, tenían un sistema de revestimiento de muy bajo desempeño, las cintas Poliquén usan una especie de brea, un asfalto y ellas son de pobre desempeño, sobre todo en tuberías cuando se contraen y dilatan, este tipo de revestimiento tiende a arrugarse o desplazarse y por ende también pasa a ser otro problema para la protección catódica porque también nos hace un efecto pantalla. Son revestimientos aplicados hace 30 años. Hace 30 años se utilizaban brea epóxica, alquitrán de hulla. Ya en nuestro país este producto es prohibido, primero por lo tóxico y también porque es cancerígeno. La herramienta instrumentada me indicaba de que a partir de este cordón de soldadura teníamos a 41 centímetros una pérdida de espesor, nos indicaba la pérdida de espesor. Vuelvo y repito que hay cierto tipo de información que no puedo dar. Nos indicaba la hora, coincidió y también con la distancia. Evidentemente hay que documentar, hay que registrar para los futuros análisis de integridad, tal como lo ameritan los procedimientos y los protocolos. Cuando empezamos a descubrir la tubería, la del casing, me refiero a la del casing, empezamos a notar esta situación. El casing ya estaba colapsado, ya estaba totalmente corroído, pero no sabíamos en qué magnitud. Progresivamente, cuando empezamos a descubrirlo, bueno, empezamos a conseguir más perforaciones. Ya desde el punto de vista de integridad mecánica, ya no estaba cumpliendo su función de contenedor de esos esfuerzos dinámicos o de carga longitudinales. Y fíjense cómo estaba desde el punto de vista de integridad mecánica. No servía para nada. Entonces, evidentemente, ya este tubo, al hacerle mediciones, pues ya ni siquiera nos daba las lecturas verdaderas. Bajo estas condiciones estaba este casing, y fíjense que hay otras tuberías que no utilizaban este principio de esfuerzo, porque ya estas tuberías se les considera que es lo que son más nuevas, y creo que los nuevos custodios o los nuevos operadores pues nos resistimos ahora al uso de los casing. Ya cuando ingeniería de construcción llega con estos proyectos, ya nosotros, bueno, cruce carretera, inclúyeme aumento de espesores. Si el espesor de la tubería era .250 milésimas de pulgada, bueno, pónmela de 500 o pónmela de .750 o casi una pulgada. Utilíceme revestimientos de alto desempeño, usa sistemas tricapas, utiliza resina epóxica de 100% sólido, reforzada con fibra de vidrio. Ya empezamos a ser un poquito más exigentes para esto y damos ya alineamientos como operadores finales a los constructores. No quiero esto, si vienes con una cota de 2 a 3 metros de profundidad, bueno, entonces en el curso de carretera pasa a 6 metros o a 10 metros, qué sé yo. Es varios contrastes de opiniones que prevalecen ahora para las soluciones de construcción mecánica en tubería. Así continuamos, descubriendo la tubería. Ya era evidente que las causas raíces. Cuando terminamos de sacar el tubo, que todavía yo tenía la duda del área que no tenía revestimiento, fíjense lo que estaba pasando. Justamente esta zona era la zona que no tenía revestimiento y era la que yo tenía duda en su momento. Es decir, instalaron la tubería dentro del casing y dejaron justo esta zona sin revestimiento. Evidentemente, pues esto también propició un aumento de corrosión acelerada. Esta era la zona de corrosión donde ocurrió la perforación. Ahorita va a haber más detalles de esto. Acá pues vamos a verlo con un poquito más de detalle, la zona de la corrosión. No sabíamos todavía la magnitud porque no habíamos hecho preparación de superficie. Más adelante les muestro unas fotos en donde hicimos limpieza manual mecánica, o sea, manual con cepillo, alambre eléctrico, cepillos de alambre eléctrico, y pudimos categorizar y dimensionar la morfología de esta corrosión. Acá teníamos, inicialmente se veía la fuga por acá, pero teníamos otra oculta por esta zona. Esta era la condición que tenía esa tubería.
Fíjense cómo estaban los centralizadores dentro de la tubería. Todos los centralizadores se salieron de posición, se desarmaron y evidentemente por eso el tubo quedó con esa inclinación que vimos en la foto inicial. Entonces, evidentemente también hubo una mala práctica acá en su momento y por eso el casing quedó en esa condición de casing corto. Pues recuerden que estos casing, estas tuberías entran por tensión, por jalado y por el mismo por la misma fricción y si no quedan bien ajustados pues tienden a desarmarse y se deterioran. La condición interna de la tubería pues no presentaba evidencias aparentes de corrosión interna. Fíjense esta parte de aquí, este es el tubo que se nos perforó y yo hice esta toma en la parte interna y fíjense que no se veía indicios de corrosión interna. Esta oxidación que vemos acá es un flash rust que se forma por humedad atmosférica, pero nuestros líquidos de gas natural son bastante limpios en el sentido de que en las plantas de extracción son endulzados, se les extrae el agua, se les extrae el H2S, el CO2 y cuando nos los transfieren a plantas de fraccionamiento pues llegan en muy buena calidad y por ende no son corrosivos para la parte interna. Ya acá estábamos haciendo la limpieza, la preparación, aquí estábamos usando un cepillo eléctrico y aquí podemos ver cuál es la morfología de esa corrosión. Justamente acá teníamos las perforaciones pasantes, aquí se pueden observar 3 perforaciones, aquí había otra y esta acá todavía no había perforado pero ya estaba a punto. Pero fíjense la morfología, estamos hablando de 40 centímetros de ancho por 40 de largo. Y bueno, efectivamente aquí creo que podemos ver con mejor detalle esa corrosión. Aquí están las perforaciones que les estoy comentando y ya el tubo estaba a punto de colapsar para una fuga masiva, ¿no? Pienso que fue suerte haber detectado esto a tiempo. Ojo, teníamos indicios, pero bueno, hay temas que no puedo tocar con ustedes al respecto. Básicamente, señores, esta llamada de atención es que esto no puede ser ignorado. Como les dije, las técnicas de inspección nos dan los indicios. Esto el DCBG reporta una falla con porcentaje IR alto, es decir, que amerita inspección urgente. Las corrientes instrumentales nos dan los mejores indicios de que para la toma de decisiones de gerenciamiento de integridad, la medición de potenciales, el chequeo de la medición si los casing están en corto, y al tener un casing en corto detectado en campo, señores, esto es lo que les puede pasar. Esto es lo que se les puede presentar. Y recuerden que ustedes están trabajando con productos de alto poder calorífico y que pueden propiciar también impactos ambientales de consideraciones. Y siempre hay responsabilidades inherentes a esto. Este es otro caso que les tengo más adelante les hablaré de esto, de pérdidas de espesores metálicos por excavaciones no autorizadas, y entonces acá se logra ver la uña de la retroexcavadora que causó este daño mecánico y bueno, se propició un escenario de corrosión que desembocó en una fuga masiva, en una explosión de un gasoducto. Más adelante les hablaré de ese caso. O sea, ya otro tema en cuestión. Estimados colegas, espero y aspiro que cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, sobre todo cuando estén haciendo DCBG o intervalos cortos, es importante que indiquen todos los inicios y cruces de carretera. Es muy común este tipo de problemas en cruces de carretera, todo en donde se desarrollan aceleradamente. Estos procesos es en el área de transición entre la zona donde penetre menos oxígeno y donde penetre más fácilmente el oxígeno. Ese diferencial de concentración de oxígeno propicia y acelera la rata de corrosión.
no se pueden ignorar, son supremamente peligrosos y más cuando estamos en zonas de alta densidad poblacional. Espero que esta experiencia y este registro que tengo de mis casos les pueda servir, ¿no?, más adelante a ustedes. Que pasen muy buenas noches, seguiremos compartiendo conocimiento y transfiriendo experiencias con ustedes.